Muy bien. Pues muchas gracias, Nacho. Muchas gracias en primer lugar a la escuela por organizar esto y sobre todo también muchas gracias a los alumnos por estar aquí presentes, por tomar un tiempo para estar conmigo. Para mí es un privilegio. Yo les saludo desde la ciudad de Toronto, en Canadá, a lo que todavía es mi mañana, a las 11:15 de la mañana, lo que ya es para ustedes casi la hora de retirarse y volver a casa. Y un placer estar con todos ustedes. Yo, si me permiten, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla para, para poderles explicar un poco quién soy, de dónde vengo, qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Yo, si tienen algún problema, por favor, lo indican con el chat y así de esa manera los profesores pueden ir haciéndome la pregunta. Hoy, ¿qué vamos a ver? Yo les voy a contar un poquito cómo yo creo que ustedes deben prepararse para lo que son los medios audiovisuales. Cuando hablo de medios audiovisuales, cuando hablo de nueva media, hablo no solamente de videojuegos, también hago de animación en 3D, en 2D, etcétera, etcétera. Entonces, hoy me voy a tomar la libertad de tratar varios temas y probablemente los dos que más les interesen a ustedes, que uno es el pipeline y la otra son las vidas. ¿Qué es el pipeline? El pipeline es el proceso, la estructura que debemos seguir a la hora de hacer una producción, que siempre crea un poco de preguntas y todo esto. Bien, entonces, les dejo aquí el texto que he escrito en catalán. Perfecto, muchísimas gracias. Yo no tengo la fortuna de hablar catalán, así es que, bueno, simplemente les dejo este texto, pero como bien digo aquí, la presentación será en castellano, ¿de acuerdo? Yo soy de las Islas Canarias, aunque llevo viviendo fuera de allí más años de lo que realmente viví en ella. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta presentación de hoy? Primeramente voy a hacer una introducción a mí y una introducción a lo que es el proceso de aprendizaje de medios audiovisuales, cómo deben ustedes prepararse para poder avanzar en lo que son el campo de audiovisual. Cuando hablo del campo audiovisual, evidentemente hablo del campo de animación, hablo del campo también de los videojuegos e inclusive del medio audiovisual, hacer cine, televisión, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. Primero va a ser el proceso de la producción, cómo se realiza una producción audiovisual. Segundo, vamos a hablar de pitching, que es cómo se presenta una idea a una persona para que esta persona nos dé los recursos económicos necesarios para nosotros poder, de alguna manera, realizar la producción. Y luego vamos a hablar del contexto global de cuál es la situación actual del mercado. Yo, para contarles un poquito, he puesto aquí un cuadro de Picasso. Ustedes tienen en Barcelona la gran fortuna de tener el Museo Picasso, uno de mis museos favoritos. Simplemente comentarles un poquito que, bueno, yo desde pequeñita, bueno, pues siempre he tenido un poco de interés por las artes plásticas, en distintas expresiones, tendencias. He tenido interés por el cine y animación en los videojuegos. A los 16 años desarrollé un software que ha sido comprado por la Unión Europea, que todavía lo siguen utilizando. He estado viviendo en medio mundo y ya en 1990 me establecí en Madrid. Bien, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí esto qué me sirve? Les estoy diciendo los pasos que yo seguí y que a mí me han funcionado. Es decir, yo llevo 36 años trabajando en los medios audiovisuales, me considero una persona tremendamente afortunada por ello. Y la verdad, bueno, he obtenido bastantes premios y tengo un reconocimiento, internacional. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo siempre les recomiendo a nuestros estudiantes aquí en la universidad en Canadá es que nosotros somos artistas. Nosotros los creadores somos artistas, igual que lo fue Picasso, igual que lo fue Leonardo da Vinci o igual que lo fue cualquier otro, ¿no? O Gaudí mismo, ¿no? Con la belleza de sus arquitecturas. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros tenemos que entender cuál es el concepto de las artes.
¿Cuál es el concepto de las artes plásticas? Probablemente ustedes tendrán que desarrollar un proyecto de fin de curso. En ese proyecto de fin de curso se tendrán que inspirar de alguna manera, bien a través de un libro, bien a través de un cuadro, bien a través de una escultura que les va a realizar, que les va a mover, a conmover para realizar un trabajo. Entonces yo la primera sugerencia que me gustaría hacer es que se abran al mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de estudiantes de videojuegos, y les comparto la experiencia que yo tengo aquí en Canadá, el problema que yo encuentro es que están simplemente centrados en su ordenador, en programar, en vamos a hacer, ahora el muñeco hace esto, o ahora disparo más rápido, o ahora cojo esta aquí. No, tú para poder desarrollarte en el mundo audiovisual tienes que aceptar y entender las distintas tendencias. Yo les invito a la asistencia a museos, al cine, a ver la mayor cantidad de animación y practicar, por supuesto, la mayor cantidad de videojuegos. ¿Cuál es el gran problema cuando yo les digo esto a mis estudiantes? Todos se van a las últimas películas, al último videojuego, pero también yo les invito a hagan un poquito de historia y estudien, no es que estudiar, porque esa palabra no creo que sea la adecuada, sino que se invadan, que se inunden de lo que es la historia de los medios audiovisuales, las distintas tendencias, las distintas formas, porque podemos aplicarlas a nuestra creación. Bien, yo estoy ahora en Canadá, como ya les dijo Nacho, soy la dueña y directora del Entertainment, Entertainment. Estoy enseñando en la Toronto Film School, en el Centennial College, en el York University. Tengo varios libros publicados. Bueno, pues ahí tienen el último, que es Producción 101, y es cómo hacer una producción. El texto está en inglés y puede ser encontrado en Amazon por si a alguien le interesa. Bien, vamos a ir ya ahora al grano. Vamos a meternos en profundidad un poco con lo que es el pipeline. Yo les aconsejo que se acostumbren a decir esta palabra porque a nivel mundial es la que se utiliza para diseñar y para hablar de lo que es la estructura de una producción. Pipeline. Pipeline, la traducción literal al castellano sería tubería. Tubería como las que utilizan los fontaneros, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se acuerdan de Mario Bros, el videojuego, y que él era un fontanero. De ahí viene el nombre de aplicar pipeline a cualquier estructura de producción. Bien, vamos a ver tres distintas estructuras de producción y lo que me gustaría es que después de ver las tres, yo voy a hacer una pequeñita pausa y me gustaría que ustedes me explicaran a mí o que ustedes me indicasen a mí cuál es la que ustedes consideran que es la más adecuada, por qué deberíamos cambiarla y cómo se estructura la que ustedes están utilizando en la actualidad. Espero que les parezca bien. Entonces, vamos a hablar primero de animación. Animación en general. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de animación en general, esta tendencia también puede ser apropiada para los videojuegos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hablamos en una primera fase. Voy a poner el ratón encima para que la flechita para que sigamos toda la misma estructura. Aquí habla que lo primero que hay que hacer es el voice record. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esto o no. Yo para mí no es lo primero que debemos hacer. ¿De acuerdo? Y les voy a explicar por qué. Porque lo primero que tenemos que hacer es una investigación creativa. Es lo que les decía yo con anterioridad. Es decir, ¿de qué fuentes vamos a beber para poder hacer dicha producción? Otra cosa que tenemos que hacer es diseñar personajes, props, creo que lo llaman ustedes en español, objetos, fondos, etc. Aquí es cuando yo creo entre el diseño de los personajes y el voice record, la grabación de la voz, es cuando hay que hacer una especie de simbiosis. Les voy a explicar. Porque en muchas ocasiones nosotros, al tener la voz de un personaje que nos parece adecuada, podemos caracterizar el diseño del personaje a la voz, igual que se puede ir en sentido inverso, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos hablando de lo que es el aspecto de diseño de personaje y lo que es la voz, pero como verán aquí, tengo marcado en azul
algo que para mí yo considero que es, por supuesto, lo más importante. Y luego lo veremos, que es la historia. ¿Qué es la historia? Es decir, ¿cómo comenzamos a realizar un proyecto audiovisual? ¿Cómo empezamos a diseñar un videojuego? Pues es muy sencillo en realidad, pero también al mismo tiempo les advierto que es extremadamente complicado. Mucha gente que trabaja en el medio dice, bueno, lo más complicado es enfrentarse con un bolígrafo y una hoja de papel en blanco y empezar a decir, bueno, ¿qué va a ocurrir en mi historia? ¿Cómo voy a desarrollarla? ¿Y qué quiero contar? Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es, lo primero, fundamental y lo básico es, ¿qué queremos contar? Poner una gran bola como si fuera una esfera, que es, ¿qué queremos contar? ¿Queremos contar la vida de alguien? ¿Cómo queremos que sea la vida de esa persona o de ese individuo? ¿Cómo queremos que sea el juego para aplicarlo de una manera u otra? Etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos una historia válida, central, y que una todos los parámetros que nosotros queremos trazar, no va a servir absolutamente para nada. Podemos tener el mejor software del mundo, podemos hacer el mejor diseño de personajes, pero sin historia no existe narrativa y por tanto no existe comunicación, que es lo que nosotros pretendemos hacer a través de un videojuego o de una animación en 2D o en 3D. El cuarto punto que tengo aquí marcado es la investigación tecnológica. ¿Por qué? Fíjense que pongo dos elementos de investigación en dos aspectos totalmente distintos. Por un lado, en el aspecto creativo, de qué fuentes creativas vamos a beber, y por otro lado, la investigación técnica. ¿Por qué pongo la investigación técnica? Pues muy sencillo, porque la tecnología cambia no solamente de un día para otro, sino de horas a horas, básicamente. Es lo último que han dicho los estudiosos del tema. Esto no viene de mí, ¿no? Entonces, tenemos que investigar. Tenemos que ser conscientes de qué queremos transmitir. Bien, queremos hacer un videojuego de esta estructura. Bien, entonces vamos a buscar los recursos tecnológicos que nos permitan contar esa historia que nosotros queremos hacer. Por eso estos tres rectángulos y un círculo están ahí arriba. Como verán, el círculo es el que representa la historia, porque es la base fundamental, como ya les indicaba anteriormente. Los siguientes pasos, y estamos hablando todavía de la preproducción, sería el diseño del audio, el diseño de los personajes. Cuando estos ya están hechos y cuando estos ya están definidos, que en otro momento, en alguna otra charla o cuando ya empecemos a dar clases juntos, veremos lo que es en concreto, cómo se realiza la preproducción específicamente para videojuegos y para animación, diseño de personajes, con ellos hacemos el storyboard y el animatic. El animatic, para aquellos que tengan dudas, antiguamente se llamaba prueba de línea y consiste en grabar el storyboard con los tiempos pautados que nosotros queremos para saber si la animación va a ser fluida o no, ¿vale? Y luego en el aspecto tecnológico, pues hablaremos del rigging, de las luces, de la cámara, de las dinámicas que vamos a seguir, etcétera, etcétera. Verán que hay un cuadro gris en el fondo porque ahora ya empezamos a meternos en lo que es la fase de producción. Y en la fase de producción tenemos el diseño final de los personajes, la luz, textura y color. En la fase de story hablamos del layout, de la animación, de la animation reel, y la parte tecnológica es cuando ya metemos aspectos como el rigging, la luz, el personaje, etcétera, etcétera. Lo más importante que quiero que entendamos es que cada proceso va en paralelo cuando hablamos por animación por ordenador, aunque hay ciertos aspectos que dependen directamente uno del otro. Es decir, si nosotros vamos retrasados con lo que es el diseño de los personajes, evidentemente no podemos hacer lo que es el storyboard, ni podríamos hacer el animatic, con lo cual no podremos saber si nuestra historia tiene sentido o no. Yo quiero lanzar, llegados a este punto, porque luego el punto final evidentemente es el compositing y el render final, quiero lanzar en este punto una pregunta que me gustaría, por favor, si fuera posible, que
que todos los que están aquí invitados pues me pudieran responder a su manera. Vamos a ver. ¿Cuál es el punto del proceso de la animación que nos va a decir si nuestra historia es válida o inválida? Si podemos realizar esa historia o si no podemos realizarla. ¿Quién me puede contestar a esa pregunta? Venga, que lo estoy poniendo muy fácil. ¿Alguien se anima? Estamos a la espera. De acuerdo. Por aquí están tecleando mucho. Con mucho gusto yo espero a que estén preparados. Han mencionado que tenga una historia, que haya tech research, el storyboard. Algún usuario no lo tiene claro. Aún están pensando. Bueno, algunos compañeros ya han empezado a citar, ¿no? Hablan de desarrollo tecnológico, hablan de la historia y todo esto. Bien, les voy a dar la solución a la pregunta, porque la pregunta es una solución que quiero que ustedes se queden con ella para el resto de su vida. Fíjense lo que les voy a decir. La respuesta para saber si una creación funciona nos la da solamente un elemento, y ese elemento es el animatic. El animatic es probablemente el elemento más importante en cualquier producción, porque el animatic nos va a decir si nuestra historia está lo suficientemente bien desarrollada en tiempos, en pautas, asociado al audio, asociado a los personajes y asociado a los aspectos técnicos que vamos a tratar en ella, para decirnos, esta historia va a funcionar o esta historia no va a funcionar. Es como decir el momento de revisión. Fíjense que está en el centro, de debajo de historia, el rectangulito suyo tiene flechas que van en todos los sentidos, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y cómo van todas confluyendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo, en mi experiencia profesional, cuando nosotros hacemos una producción, nosotros decimos, vale, esta historia puede ser buena, diseñamos los personajes, empezamos a crear el audio, hacemos la investigación técnica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el siguiente paso que ya les quiero decir yo, que por favor se acuerden de esto para el resto de su vida profesional, y es cuando tú mezclas todos esos aspectos, los pones, como decir de alguna manera, en una batidora y los sacas. Ahí tienes el animatic. El animatic, el tiempo nos va a decir, bueno, pues a esta escena le hemos dado demasiado tiempo, o aquí estamos permitiendo que el jugador esté demasiado tiempo en este campo y necesito que se vaya a otro campo, por tanto aquí tengo que quitarle el número de llaves, ponerle más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto solamente es una primera aproximación, pero vamos a otro concepto, ¿no? Como verán ustedes, aquí les planteo otro sistema de producción, ¿vale? Este sistema de producción, fíjense lo distinto que es, pero este sistema de producción también se utiliza. Es decir, yo les estoy facilitando a ustedes los 3 sistemas de producción, porque me queda otro por explicarles, que se utilizan en Norteamérica para hacer un proyecto. Es decir, ustedes siguiendo estas líneas van a poder desarrollar su proyecto sin problema. Fíjense aquí como nos hemos olvidado, por decir alguna parte, de la investigación técnica, de la investigación creativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este punto nos hemos centrado únicas y exclusivamente en la historia. ¿De acuerdo? Este tipo de diseño es un tipo de diseño que es un diseño técnico que nosotros llamamos diseño de clase 2. El primero fue clase 1, este es el diseño técnico clase 2, en el que a la izquierda ustedes podrán ver en su pantalla lo que es la preproducción, producción y postproducción. Y en la historia verán que debajo pone concepto de la idea, idea concept. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, antes de empezar a animar,
antes de empezar a diseñar personajes aún, antes de buscar lo que es el aspecto técnico, tenemos que probar que la idea del concepto es la adecuada. ¿Cómo hacemos esto? Pues en muchos casos aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos, en Canadá y en Australia también, donde he trabajado, lo que hacen realmente es crear un focus group. Por si acaso ustedes no entiendan lo que es un focus group es que se selecciona un número de personas de forma aleatoria. Se meten en una habitación y se les cuenta la historia. Ellos no tienen absolutamente nada de idea de lo que la historia es y se les pide que den su feedback, que den su punto de vista sobre la historia. Si la vería en la tele, no la vería en la tele, no jugaría este juego, sí jugaría, me resulta muy pesado, no me gusta el concepto de que el malo sea tan villano, etcétera, etcétera. Así es como se realizan todas y cada una de las películas de los grandes animadores y así es como se desarrollan absolutamente todos los videojuegos en Norteamérica. Si no hay lo que se llama focus group, no funciona. Bien, una vez que este focus group nos ha dicho a nosotros, oye, pues yo creo que la tendencia mayoría de la gente dice que el malo está muy bien desarrollado, pero que el bueno parece un poco tonto de tan bueno que es, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calibrar y subir o bajar y las intensidades de cada uno de los personajes. Una vez que esto esté claro, ¿qué hacemos? Vamos al script, vamos a desarrollar la historia, de allí por supuesto nos iremos al storyboard y basada en la historia desarrollaremos los personajes en 3D. Como verán aquí, no hay en ningún momento lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque la clase 2 de Pipeline lo que dice en realidad es cuál es el proceso básico, ¿de acuerdo? Se supone que ya ha habido un desarrollo tecnológico anterior. Des en cuenta que, por ejemplo, nosotros cuando realizamos una película, cuando realizamos un videojuego, etcétera, etcétera, el departamento de investigación ya está trabajando, es decir, el departamento de investigación técnica, el desarrollo de software, desarrollo de nuevas texturas, desarrollo de nuevos conceptos, está ya trabajando. Por eso no lo verán aquí planteado. Evidentemente, no les tengo que contar a ustedes, porque esto yo sé que lo saben ustedes de corazón. Tendremos la textura, las sombras, la animación, el rigging, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como verán aquí es un proceso que es casi como en un embudo, ¿no? En un fonil. Bien, hay algo aquí que yo creo que falla en ese concepto tal y como está planeado en estos momentos. Voy a lanzar la pregunta, voy a atreverme a preguntarles a todos. Fíjense que este es un modelo que realmente se utiliza en la industria, pero para mí cuenta con un fallo muy grande. ¿Y cuál es ese fallo? Vamos a ver si ustedes son capaces, yo sé que sí lo van a hacer, de decirme cuál es el aspecto que falta en la clase 2, es decir, en el Pipeline Class 2, para poder decir, bueno, esta pipeline está completa y es completamente cerrada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál elemento falta aquí? A ver quién me lo puede decir. Un segundo, Raquel, que hay un poquito de delay y hay unos 6 segundos entre que ellos escuchan tu voz y con... No hay problema, ya por aquí, ustedes me avisan. Dicen aquí testers, por un lado. A ver, Albert, si podéis... Muy buena observación, muy buena observación. ¿Qué más? Venimos mencionando el diseño de personajes. Sí, correcto. Bueno, aunque ellos lo ponen aquí como 3D modeling. Pero bueno, que estoy de acuerdo con ellos también que... Vamos a ver, hay una cosa que bueno, escucho primero sus respuestas y luego, si les parece, les cuento un pequeño desarrollo. Mencionan también Research of History Idea y corte final. También mencionan. Por supuesto, todos esos elementos faltan. Pero ¿saben para mí cuál es el más importante? Que
que no existe una línea directa. Si ustedes ven aquí el gráfico que tenemos en la pantalla, no existe una línea directa que una la idea del concepto al storyboard. El storyboard, idea del concepto no están unidos, tienen por el medio el script, el guión. Bien, muchas veces es importante cuando tengamos un concepto, inclusive antes de llegar al script, hacer un pequeñito storyboard para saber cómo se van a mover los personajes, qué es lo que queremos transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo considero que en este cuadro, evidentemente, todo lo que ustedes me han dicho, el Final Cut, el Tester, el Beta Test, etcétera, 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 evidentemente todo eso falta y falla. Pero fíjense como, por ejemplo, este sistema es uno de los sistemas que utiliza DreamWorks. Este mismo sistema de producción. Vamos a ver otro que es más complejo, que me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Vamos a ver el último, que es este que está aquí. Diseño, programación, comenzar, ver qué tenemos en producción y la dirección de producción. Este que ven ustedes en pantalla es el sistema que nosotros seguimos en mi productora, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Esto es un diseño para videojuegos, como ustedes podrán observar, y ponemos como cuatro puntos importantes. Primero, el diseño. Segundo, la programación, que es el aspecto técnico que habíamos visto anterior. El aspecto productor, el aspecto de quién es el productor y cómo se va a organizar ese productor, porque si ustedes ven en las fases previas, nada más que íbamos ya directamente al meollo de la cuestión. Aquí hablamos de un proceso anterior sobre la figura del producer, del productor, cómo lo vamos a hacer, cómo no lo vamos a hacer, a quién vamos a contratar, etcétera, etcétera. Assets Production, ahí decimos de dónde vamos a buscar nuestras fuentes de ilustración y de información, ¿vale? Luego tenemos, por supuesto, el management de postproducción, que es la dirección de postproducción. Como verán ustedes en este esquema yo sé que ustedes lo conocen bien, es el esquema que se llama esquema 3 o clave 3. Ven que tenemos ahí el alfabeta tester, que alguien había comentado muy inteligentemente que faltaba en todos los pipelines que yo estaba proponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que se queden un poco con este último pipeline. Lo voy a dejar unos segundos en la pantalla porque creo que es muy importante. Es decir, y hay algo que quiero que ustedes entiendan. Ustedes imagínense una cadena, ¿de acuerdo? Una cadena que une punto A al punto Z, ¿de acuerdo? Ese es el proceso de producción. Es decir, en esa cadena, si nosotros no realizamos bien B, el punto C se verá afectado y se hará mal. Y si el punto C se ve afectado y está mal, haremos mal el D, el E, el F, el G y el H, y así sucesivamente hasta llegar al punto Z. Lo que les quiero decir con esto es que uno de los mayores problemas que surgen en una producción, y les va a parecer un poco raro que yo les hable de esto, es la comunicación. Lo más importante es que haya una comunicación completa y total entre los distintos cubitos o rectángulos, en este caso, que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque si el productor no sabe qué está haciendo el game designer o qué está haciendo el ingeniero de audio, etcétera, etcétera, siempre dándoles autonomía, por supuesto, a cada uno de los profesionales, estamos perdidos. Es por esto lo que yo siempre recomiendo es que cuando se esté realizando una producción exista un concepto similar al Google Cloud, a la nube de Google, donde constantemente se puedan compartir documentos, se puedan añadir, se puedan modificar y todo el mundo tenga acceso. Si en un momento determinado queremos limitar ciertas zonas, ustedes saben que podemos limitar ciertas zonas. ¿Por qué? Porque ahí constantemente estamos haciendo una actualización de la producción. Uno de los grandes problemas que suelen tener los programadores o los diseñadores de videojuegos es que son personas
con muchísima creatividad, ¿vale? Son personas que yo verdaderamente creo que son artistas, porque simplemente el hecho de diseñar un software de una manera o de otra, para mí es un arte, ¿de acuerdo? Entonces, arte no significa solamente pintar, ¿de acuerdo? O el animador, sino los de software también son artistas, y etcétera, etcétera. Bien, pues lo más importante para estas personas es que en muchas ocasiones, tal vez un poco por desidia o tal vez un poco porque ellos se expresan mejor de otra manera, pues no están muy interesados en esto de subir actualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo les invito de verdad a que utilicen este sistema de producción y sobre todo que se comuniquen y que haya un estatus en que toda la información es compartida. Bien, yo voy a parar aquí unos segundos y quiero que alguien tenga alguna duda, si alguien quiere preguntarme algo de cualquiera de las 3 versiones de cómo realizar una producción, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de matiz que quieran hacer, yo por favor quedo aquí a sus órdenes, esperamos un poquito y si no, seguimos con la siguiente programación. De acuerdo, gracias. Preguntan por aquí, ¿en el bloque de Animator se incluye a los riggers? Sí, correcto. Y otra más, ¿cuál de las 3 tiene mejores resultados? La última. Esta que estamos viendo. La que está viendo en pantalla en estos momentos, sí. Yo tengo que decir que es la que aplicamos en nuestro estudio y en nuestro estudio hemos aplicado las anteriores también y en algunos casos nos hemos dado alguna bofetada. Por eso les quiero decir que este es el sistema que yo quiero que ustedes planteen cuando se haga un videojuego. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Yo te quería preguntar, en el caso de, antes has dicho que la animática es como cuando sabes si un proyecto va a salir o no va a salir, o va a ser provechoso o no. Correcto. ¿En qué momento deberías saber esto? Es decir, llega un momento en el que está la preproducción, producción y el final, ¿no? ¿Debería ser entre la preproducción y la producción, a mitades de producción? ¿Cuándo sale rentable y cuándo no? ¿Cuándo tienes que parar? Sí, gracias a la pregunta, Jordi. Yo te comento mi opinión y cómo yo lo hago y cómo a mí me da resultado, ¿vale? Nosotros en realidad hacemos muchos animatics, no hacemos un solo animatic en la producción, ¿vale? Lo que sí hacemos es un primer animatic antes de llegar a la fase de producción, la fase de preproducción, donde cogemos y decimos, bien, este es el diseño de los personajes, esta es la historia, vamos a hacer el storyboard y el animatic, a ver cómo se desarrolla la historia, a ver si esto funciona o no funciona. Bien, vamos a suponer que después de verlo podemos ajustar, decir, no, aquí vamos a tener que poner un efecto especial, o aquí vamos a tener que tener foley, o aquí yo sé que este movimiento, el rigging va a ser muy complicado, ¿por qué no lo simplificamos en este otro? Etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, nosotros avanzamos y ponemos, como yo digo, color a esas imágenes que están simplemente, ¿no? en blanco y negro. Bien, diseñamos los personajes. No se olviden de algo, y es que una producción en 3D no puede empezar sin un lápiz y una hoja. Yo sé que ustedes van a decir, Raquel, eres muy antiguo. No, porque primero tenemos que visualizar lo que hacemos, aunque solamente sea 2 minutos, y luego ya podemos transmitirlo a la pantalla. Bien, ese es el primer animatic que yo hago, ¿de acuerdo? Cuando ya el guión está final, sellado, firmado por mí, como que ese es el guión final, hacemos de nuevo un animatic de toda la película, o de toda la serie, o de todo el videojuego, o las partes más avanzadas del videojuego. De nuevo lo hacemos en blanco y negro, simplemente porque yo con el animatic quiero ver 2 cosas. Quiero ver, una, si el tiempo es correcto, si el timing que le estamos dando a cada escena o el tiempo que queremos que un jugador esté delante de la pantalla en un nivel concreto es el adecuado o no. Y también quiero ver otra cosa, es decir,
quiero ver qué tan difícil es realizar la animación de ese perdón, me sale en inglés, de ese fotograma en particular, de esa imagen en concreto. Qué difícil me va a ser realizar la animación de eso. ¿Merece la pena que yo la cambie? ¿Merece la pena que yo la aumente? ¿Que la quite? En fin, ahí pondría yo otra segunda fase de lo que es el animatic. Y evidentemente, según vayamos terminando secuencias, según vayamos terminando y avanzando la producción, ese mismo máster general que tenemos de animatic, yo voy colocando las imágenes que ya están aprobadas y terminadas. Y ahí ya tengo lo que es la película de una forma montada, editada, no muy ortodoxamente, pero bueno, que me sirve para entender más o menos cómo puede ser el proceso de la edición y dónde van a estar los puntos clave. No sé, Jordi, si te he respondido a la pregunta o te he liado más la cabeza. No, perfectamente, ya me ha quedado muy claro. Gracias, Jordi, gracias a ti. Gracias. No sé si queda por ahí algún interesado en hacerme alguna pregunta y si no, seguimos para adelante. ¿Quién se anima? Sí, por aquí hacen una pregunta. Dime, Albert, sí. Preguntan, en el caso de ser 10 desarrolladores, ¿cómo cree usted que se debería dividir los desarrolladores? Es decir, ¿cuántos irían a design, cuántos irían a programming, etcétera? Bien, lo primero que saber es cuál es la capacidad de cada uno. ¿De acuerdo? Y que sepan que en una producción depende. Si es una producción de Steven Spielberg, evidentemente tú estás permanentemente, o una de Disney, o una de cualquier videojuego, de empresa de videojuego grande, tú estás permanentemente encasillado en ese trabajo. Bien. Hay otras productoras, como es el caso de la nuestra, en el que nosotros lo que hacemos es decir, bien, si tenemos 5 señores aquí diseñando los personajes y aquí tenemos 4 personas que van a hacer la animación, a mí me interesa que esas 4 personas que van a hacer la animación, que aún no tienen trabajo, estén con los animadores. Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué lo hago así? Porque si yo tengo que animar un diseño realizado por otra persona, yo tengo que estar segura de saber dónde están los nódulos, dónde puedo tirar, de dónde puedo acortar y dónde puedo realizar el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo no quiero darte un número exacto, pero sí te diría que en la parte de desarrollo pues podríamos tener aproximadamente como unas 3 personas aproximadamente, y según vamos avanzando hasta llegar a un nivel de 5 personas en lo que es la animación y todo el desarrollo. Estamos hablando del número 10 y tendríamos 2 personas que son las que yo llamo aleatorias, que van ayudando y van haciendo el encaje entre estos dos grupos. ¿Alguna pregunta más por ahí? De momento creo que no hay más preguntas. Muy bien, perfecto. Pues espero que les parezca bien todo lo que esto y vamos a ir ahora a relajarnos un poquito más, ¿no? Ha sido un momento un poco intenso, hemos estado hablando de gráficos, hemos estado hablando de conceptos, pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo, ¿vale? Y el ejercicio es el siguiente. Quiten las manos del teclado de su ordenador, no tengan nada en las manos, relájense. Cierren los ojos conmigo y digan, ¿qué idea es la que yo quiero desarrollar? Es decir, tenemos que tener un concepto básico de lo que nosotros queremos crear. ¿Queremos crear en videojuegos? ¿Cómo lo queremos crear? ¿Cuál es la visión final? Pero en la idea hay un proceso que es muy complicado. Y es que en la idea está aquí. Pero yo esta misma idea se la debo transmitir a Cristina, a Nacho, a Jordi, a Albert, a todos ellos, para poder trabajar en la idea conjuntamente. Es decir, la idea como idea no sirve. La idea desarrollada sí sirve. Pero justo cuando estamos hablando del concepto de idea, hay algo que yo les quiero sugerir que hagan. Y es lo siguiente.
Las ideas o los conceptos de una producción pueden ser tomados por otras personas, o antes inclusive de presentarlo a otras personas, debemos de proteger nuestra propiedad. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través del copyright o en los registros de la propiedad intelectual. Pero yo les voy a enseñar un método que es mucho más sencillo. Es el siguiente. Cogen ustedes, se ponen enfrente del ordenador, desarrollan su idea y le añaden una serie de dibujos o una serie de conceptos que van a ir acompañadas de esta idea. Fíjense que ya no hablamos de una idea como voy a hacer un videojuego de, no, es voy a hacer un videojuego de en el que va a pasar esto otro, etcétera, 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 etcétera. Cojo eso y lo imprimo, ¿de acuerdo? Lo imprimo y lo meto todo en un sobre. En ese sobre lo cierro, pongo mi remitente y ese mismo sobre voy a dirigírmelo a mí misma. Es decir, es un sobre que yo sé el contenido de ese sobre, pero que me lo voy a mandar por correo certificado, creo que se llama en español, correo register email, register mail, correo certificado, a mí misma. ¿De acuerdo? Entonces tú recibirás de nuevo este sobre en tu casa. Y dirá, Raquel, ¿y yo para qué quiero ese sobre? Muy bien, ese sobre lo van a guardar sin abrir. No quiero que lo abran. Y verán que en el sello pone una fecha. 21, 22, 25 de abril del 2021. Ustedes cogen y guardan ese documento. ¿Vale? Nada más que lo que ha costado realmente ha sido el coste del sello. ¿De acuerdo? Que serán un par de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes imagínense que ustedes verbalmente le comentan esa idea a alguien más. Y alguien más quiere coger la idea y robársela y desarrollar ellos el videojuego, desarrollar ellos la animación, etcétera, etcétera. En caso de problema en ese sentido, ustedes lo que hacen van con un abogado, evidentemente, delante del juez, con el sobre que ustedes habían mandado a sí mismos. No se olviden que ustedes no lo pueden abrir. Es el juez el que abre el sobre y dice, no, perdón, su idea es posterior a la idea de este señor, ya que aquí Correos la envió el día tal, y yo he abierto el sobre. Como verán, es un método muy sencillo de registrar una idea y es un método muy sencillo que yo les invito a todos a que lo hagan. El problema, vuelvo a decirles, no pueden registrar una idea como concepto de idea. Es decir, voy a hacer un videojuego de, voy a hacer una animación de, eso no sirve. Tienen que desarrollar, tienen que darle vida, en el que diga, bueno, van a ocurrir esta serie de cosas, van a ocurrir esta serie de eventos, van a surgir esta serie de actividades, etcétera, etcétera. Bien, quiero que entiendan bien el concepto del registro de idea, porque es fundamental. A partir de ese momento, quiero que pongan, lo tendrán ustedes, lo habrán visto muchas veces, en su trabajo, C circulito. ¿Vale? Significa, es la analogía del acrónimo de copyright. ¿De acuerdo? Esa idea pertenece a ustedes. ¿Vale? Entonces, yo no sé si alguien tiene algún problema con registro de la propiedad o quiere saber cómo se hacen de otras maneras. Yo les recomiendo que de esta manera, porque finalmente va a ser simplemente un par de euros lo que se tienen que gastar en mandarse un sobre a sí mismo. ¿Alguien tiene alguna idea, con algún problema, disculpen, con respecto al tema de la idea? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? ¿No te parece que nadie? No, perfecto, perfecto. Ha quedado súper Me claro. alegra que no tengan preguntas porque imagino que a partir de ahora todo el mundo va a ir a correr, a coger un sobre, unos sellos y mandarse su concepto así. Bien. Vean aquí que les pongo una caja, que es la caja de Pandora. Y ustedes me dirán, ¿qué es la caja de Pandora? Bueno, para aquellos que no sepan, la caja de Pandora era una caja. Era una caja que se guardaba y que los dioses habían decidido que nunca se abriera. ¿Por qué? Porque el contenido era malo, era un contenido malévolo. Entonces, te daba la tentación
de decir, ¿la quieres abrir o no? Si se abría realmente, caería tragedias y miles de desgracias sobre el mundo. Bien, no es que nosotros vayamos a tener esa caja de secretos, pero yo denomino la caja de Pandora a lo siguiente, y le voy a decir cómo funciona. Yo tengo un pequeño baúl en el cual yo, cuando leo el periódico, leo una revista, leo un texto de un libro, voy a una exposición, cualquier cosa que me pueda ser de inspiración para realizar el trabajo, o la recorto de la revista, o la recorto del periódico, o la escribo en un papel y la meto en lo que yo llamo mi caja de Pandora, ¿vale? Simplemente utilizo la analogía, pero no es una caja de Pandora, porque en el fondo lo único que tienen son ideas. Y así va pasando el tiempo. Y les voy a contar cuándo yo utilicé, por ejemplo, la caja de Pandora. Yo me imagino que todos ustedes conocen a la editorial RBA. Por ejemplo, una de sus publicaciones están en Barcelona, la sede está en Barcelona, y una de sus publicaciones es la revista El Jueves. Me imagino que conocen la revista El Jueves, ¿no? Bueno, de humor satírico, etcétera, etcétera. La revista El Jueves tenía antes, no sé si lo tiene ahora porque hace mucho tiempo que, claro, que no la leo, tiene sus cómics, sus ilustraciones, sus cosas, y luego tenía una página, ¿vale?, que era cosas que habían salido en la prensa y que eran absolutamente estúpidas. Cosas que eran o muy curiosas, o por ejemplo, recuerdo un caso del cual se hizo además una película, que fue la primera película que yo hice, en el que tuvieron que coger el féretro de una señora, se perdió con el cadáver dentro, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues imagínense ahí la cantidad de ideas. Entonces, pues, bueno, tú coges, yo arrancaba esa página, ¿de acuerdo? Y le metía en el baúl, en la caja de Pandora. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en muchas ocasiones, a lo mejor simplemente con una línea de un titular, o a lo mejor simplemente con una cosa que hemos visto en un museo, o que simplemente hemos visto en la calle. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los trabajos obligatorios que tenemos aquí, es que el alumno tiene que ir a un sitio, una de las observaciones que nosotros vamos a hacer, y hacer dibujos de ese sitio. De todo, es decir, de las personas que pasan, de la estructura, si estás en un parque, pues si hay personas que pasan con su perrito, con su novio, el otro novio, la novia, la otra novia, en fin, lo que sea. ¿Bien? Entonces, ese baúl, ese tesoro, es donde nosotros vamos a mantener lo que son las influencias artísticas, visuales y narrativas que nosotros queremos utilizar para nuestra vida. Voy a ponerles otro ejemplo. Yo hice una serie de televisión para el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿de acuerdo? Mi socio fue precisamente la revista El Jueves. Entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar en esa caja de Pandora que tenemos y encontramos anécdotas tremendamente divertidas sobre el fútbol. ¿Qué pasó? Que publicamos la serie, hicimos la serie que se llama Fanball y es todo de anécdotas del fútbol. La FIFA la compró y se ha distribuido a nivel mundial en muchos países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también hice una serie que se llamaba Forrito, Policía del Sexo. Esto es una serie de animación, que es la serie de animación más vista en MTV. Y bueno, fue exactamente de lo mismo, fue de noticias y cosas curiosas que encontrábamos, ¿no?, que la poníamos en nuestra caja. La caja nuestra de Pandora, te puedo decir que es una cosa así, y todo lo que tiene son recortes desde hace, no sé, 30 o 40 años, ¿no? Pero lo que yo quiero decirles con esto es que muchas veces de los lugares más inesperados surge la idea. De los lugares más inesperados surge la influencia que nos va a decir, vamos a ir a este camino o vamos a ir hasta este otro camino. Entonces yo les invito que de alguna manera tengan su propia caja de Pandora y que puedan guardar sus ideas, sus conceptos para luego poderlos desarrollar, ¿vale? Vemos en esta slide, en esta diapositiva,
algo que el título ya lo define, diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra idea, nuestra creatividad, para que nosotros tengamos éxito, tiene que ser diferente, tiene que ser algo nuevo. Hay muchos alumnos, por lo menos aquí en Norteamérica, que en ocasiones quieren hacer un homenaje a su ídolo y quieren rehacer trocitos de película o quieren imitar a un videojuego en particular, etc. En muchas ocasiones esto nos lleva a un problema muy serio. Primero, porque ustedes no pueden utilizar el copyright de esa persona para poder hacer eso. Y segundo, porque no estamos haciendo nada diferente. Ustedes fíjense en los festivales internacionales qué personas son las que se llevan los premios. Los que tienen unos conceptos fuera de la norma. Es decir, un concepto que yo quiero que ustedes tengan en la cabeza es fuera de la norma. Los aspectos tecnológicos, los aspectos de software, los aspectos de rigging y todo ese tipo de cosas, está fantástico, está muy bien y hay que hacerlo bien. Pero tenemos que tener un concepto diferente, una planificación diferente, ver cómo vemos la animación de los personajes de una manera distinta, cómo aplicamos esa animación distinta a los personajes de nuestro videojuego. Piensen algo que es importante. Para mí me parece fundamental que cuando tengan ocasión vean en YouTube vídeos de otras personas, porque les puede de alguna manera inspirar, llevar a avanzar y que de alguna manera les sirva de darles ideas y bueno, poder opinar sobre ello, ¿verdad? ¿Por qué quiero ser diferente? Por un motivo muy sencillo, porque tengo que poner corazón en la idea. Tengo que tener el corazón, la mente, el alma absolutamente enfocada en lo que es la idea de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto no tiene el concepto de diferente, no tenemos puesto el corazón, el alma y la vida, los beneficios van a ir hacia abajo. Ustedes piensen lo siguiente, yo siempre digo, en cierto sentido, que cuando uno empieza un videojuego, o que cuando uno empieza una animación, lo que estás haciendo es casándote. Y bueno, el casarse tiene cosas positivas, imagino, pero también tiene cosas negativas, también imagino. Entonces, ¿te casas por qué? Porque en realidad es un proyecto con el que tú vas a estar trabajando durante muchísimo tiempo. Háganse ustedes a la idea de, por ejemplo, un largometraje de animación en 3D, podemos estar hablando aproximadamente de unos 36 meses de producción. Es decir, producción, solo producción, no hablo de preproducción o postproducción. Es decir, tenemos que estar 36 meses centrados en eso. Y si nosotros queremos ver algo constantemente durante 36 meses, tenemos que estar enamorados del proyecto que estamos haciendo y saber que estamos haciendo y creando algo distinto, algo que va a motivar a los demás y sobre todo algo que va a tener repercusión cuando el vidente lo pueda observar. Bien, yo voy a dejarlo aquí un momentito y quiero hacer si alguien tiene algún tipo de pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento del tema de la idea, del concepto, del corazón, de los beneficios, etcétera, etcétera. Sé que es un tema un poco que a lo mejor les atrae menos, porque no hablo tanto de software, que yo sé que a ustedes les encanta que se hable de este tema, pero yo he querido darles una visión un poco distinta de la industria también, porque creo que es importante. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Decirte que durante lo que has estado diciendo te han agradecido el tip en concreto de la carta. Estupendo, me alegro mucho. Y te han ido agradeciendo lo que les ibas contando en los comentarios. Me alegro mucho. También el tema de la carta es como, yo le diría que es el más barato de hacer, ¿vale? Y el que menos dinero se gasta. También pueden ir a la Dirección General de la Propiedad Intelectual que hay en Barcelona, que normalmente suelen ser organismos nacionales. Y bueno, por ejemplo, aquí en Canadá se pagan $75. Pero claro, si yo me lo mando a mí mismo por correo, pues a lo mejor estoy gastando $5. A lo mejor ustedes ahí registrarlos en España puede ser 50 euros, mientras que si se lo mandan por correo, pues digamos que serán 5 euros o 6 euros lo que ustedes van a poder gastar.
Bien, ¿alguien tiene más preguntas? Lo digo porque me gustaría seguir avanzando y compartir con todos ustedes todas las cosas que tengo poco tiempo para contarles tantas cosas que quiero contarles, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta extra? Aquí te han preguntado cómo gestionas la frustración. ¡Ah! Mira lo que tengo aquí en mi esto. ¿Ves lo que es esto? Es una abrecarta. Entonces, la gente que trabaja conmigo, ahora te estoy hablando desde mi casa, ¿no? Pero la gente que trabaja conmigo siempre dice, quítale la abrecartas a Raquel, quítale la abrecartas, no sea que nos lo vaya a reclamar a alguien, ¿no? En realidad, mira, la frustración tienes que aprender a manejarla simplemente entendiendo que yo a día de hoy, que llevo 36 años, que son muchos años trabajando en animación, tanto videojuegos como animación en general, todos los días estoy aprendiendo. Es decir, yo no puedo decir soy una experta en animación. Yo nunca digo soy una experta en animación. Yo digo, soy una persona que trabaja en el mundo de la animación y estoy aprendiendo constantemente. Sí, hasta ahora he aprendido la suficiente capacidad de 36 años. ¿Cómo registro la frustración? Bueno, en mi caso, yo tengo perros, ¿no? Entonces, bueno, pues intento olvidarme del problema, intento irme con ellos, jugar con ellos, darle un paseo por la calle. Hay otras personas, por ejemplo, nosotros en el estudio tenemos nuestro propio gimnasio y hay personas que van al gimnasio y se ponen a levantar pesas. Tenemos también una mesa de billar que es un poco más pequeña de la estándar, porque es la americana, que son un poquito más pequeñas. Y hay gente que se va a jugar al billar 10 minutos y te relajas, ¿no? Es decir, yo inclusive para evitar que lleguen a un nivel de frustración demasiado alto, yo lo que siempre hago es, yo trabajo 2 horitas. Yo les voy a decir lo que es mi plan de trabajo, ¿no? Yo trabajo 2 horas, me levanto, esté cansada o no esté cansada, me voy a la oficina, me pongo a divagar, me pongo a hablar con los compañeros que todavía está nevando y es pleno mes de abril, o bueno, cómo está tu mujer o tu pareja, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. 15 minutos de descanso, de relax para que mi mente pueda airearse. Luego vuelvo de nuevo a mi asiento y tomo con mucho más energía todo, ¿no? Así es como yo trabajo la frustración. Yo me acuerdo una vez, una persona cuando yo estaba estudiando en la universidad, me decía que la forma mejor de liberar la frustración era coger un cojín y empezarla a dar puñetazos. Yo te digo, cada uno tenemos nuestros distintos métodos. Para mí lo que me sirve en este caso son mis perros. No sé si te ha ayudado o te he liado más la cabeza, pero espero que sí te haya ayudado un poco. ¿Alguien más tiene por ahí alguna preguntita para mí? También te han preguntado ¿hasta qué punto sabemos que una idea diferente puede ser una buena idea o no encajará con el estándar? Bien. Te voy a hacer una pregunta. Yo te la voy a hacer, se la voy a hacer, si puede ser, Albert, y me comunicas, ¿no? Al estudiante que haya realizado esta pregunta. ¿Tú crees que Picasso, que Dalí, que Miró, que Gaudí siguieron los patrones? ¿O fueron simplemente personas que se salieron, como digo yo, del cubo, de ese cubo que intentan meternos a todos, y dijo, no, yo quiero expresar mi creatividad de esta manera diferente? ¿Tú qué piensas? Debe estar pensando en la respuesta. Bueno, lo que quiero decir con esto es que las cosas se hagan de una manera no implica que todos tengamos que seguir de esa manera trabajando. ¿De acuerdo? Fíjate, lo que sí tenemos que entender cuáles son los procesos productivos, qué va de antes de qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a saber que una idea funciona? Primero registramos la idea, porque cuando la compartamos con alguien, quiero que ustedes estén bien protegidos con el tema del copyright. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Sin eso, no quiero oír ninguna idea. Es más, cuando alguien me dice, tengo una idea, para.
regístrala, tenla y luego ya me la manda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé si una idea es buena? Pues mira, me viene al pelo que me hagas esta pregunta y te voy a explicar por qué. Porque ves en la pantalla la imagen que tengo puesta y que pone ahí Elevator Pitch. Y vamos a entrar ahora en lo que es el pitching. Pitching en inglés significa, ¿cómo te puedo explicar? Como pellizcar, ¿vale? Entonces, en el pitching lo que nosotros hacemos es presentamos nuestra propuesta a distintas personas. Es como si estuviéramos pellizcando, por decir de aquella manera, a diversas personas. Verás que tengo en la pantalla lo que pone Elevator Pitch. Elevator Pitch es cuando tú imagínate, tú eres el individuo que vas a tomar el ascensor y dentro del ascensor ves que está el señor de la corbata, que bueno, en teoría es un ejecutivo o es una persona que nos pueda ayudar a desarrollar nuestro proyecto, ¿vale? Elevator Pitch es que tú tienes que tener tan claro el concepto de tu idea que seas capaz de vendérsela a otra persona dentro de un ascensor en el tiempo que dura el recorrido de un ascensor. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es decir, Elevator Pitch significa que tu idea la tienes transparente y clara como el agua. Te metes en un ascensor con un señor aquí al lado, que este señor es el alto ejecutivo de, no sé, de televisión española, o la televisión catalana o de cualquier productora. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba este productor? Lo siento, es que no sé el nombre. Este que era de La Trinca, que ahora ha tenido problemas, no sé qué. Te metes con el señor este en el ascensor, ¿vale? Y le quieres vender una idea. Date cuenta que hay cientos de personas que se quieren acercar a ese individuo a venderle la idea. El concepto del elevator pitch es que tú entras en el ascensor y dices: hola, me llamo Raquel Benítez y quería comentarles que tengo una idea. La idea consiste en que es bla, 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 bla. Punto. Es una frase. Es una frase clave. Es decir, tenemos que tener la habilidad de poder definir nuestra idea y nuestro concepto en una sola frase. Para ello, yo lo que les recomiendo es que utilicen figuras que ya se han realizado. Es decir, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la caja de Pandora? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las influencias literarias, artísticas, etcétera, etcétera? Imagínense que yo entro con ustedes en un ascensor y les digo: señor productor, con mucho dinero en su bolsillo que me lo va a dar todo para mí. Bueno, pues señor productor, resulta que yo tengo una idea en la que mezclo conceptos de la serie bla, 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 y se trata de la historia de bla, 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 bla. A nosotros darles referencias de otras historias o referencias de otras ideas, le estamos posicionando a él y estamos diciendo: ah, va sobre esto. No que sea de la misma temática, pero sí que tienen un poco de la misma orientación que pueda tener esa película. Y fíjense que el elevator pitch, ahí han salido muy buenas ideas del elevator pitch, ¿vale? Entonces, es un concepto que yo quiero que ustedes hagan, y si yo fuese su profesor, por ejemplo, de una asignatura, yo a día de hoy les obligaría, pararíamos la clase y les diría: vamos a hacer un elevator pitch con una idea, con un trabajo, y vamos a desarrollar todo lo que es la parte creativa de un proyecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es el concepto del elevator pitch. ¿Alguien tiene preguntas sobre el concepto? ¿En qué consiste? Yo no veo a Albert, no sé si está Albert o quién me hace la pregunta ahora. Ah, perdón. No, en absoluto. Un placer para mí. Mira, yo te voy a explicar cómo yo veo la vida, ¿vale? Es una cosa bastante personal, pero bueno, como estamos aquí en un grupito reducido y parece que como yo estoy aquí en mi casa, me siento como un poco familiar con ustedes. Yo veo de la vida de la siguiente manera.
Me imagino, ustedes, bueno, tienen el aeropuerto del Prat, un aeropuerto maravilloso y grandísimo, donde por casualidad, les voy a contar, una vez compré un número de lotería de Navidad cuando fui a dar una conferencia a Barcelona y me tocó 100 euros. O sea, que bueno, que tengo buenos recuerdos del Prat. Entonces, no solamente para que vayan ustedes a comprar lotería allí, pero bueno, en fin. Yo veo la vida de la siguiente manera. Ustedes imagínense la cinta que da vueltas con las maletas, ¿vale? Pasan maletas, pasan maletas, pasan maletas. Y ustedes, en teoría, solo deben de coger la que pertenece a ustedes mismos, ¿correcto? Para mí esa es la vida. Es decir, la cinta va pasando y tú tienes que ir cogiendo maletas. Y a lo mejor resulta que la maleta funciona o a lo mejor resulta que la maleta no funciona. Pero lo que no puedes estar, porque te lo prohibiría los mozos o quien esté de guardia en los aeropuertos, es que quedes allí sin coger ninguna maleta o que cojas maletas que no son para ti. Bien, para mí la vida se plantea de esta manera, es decir, es como una cinta rotatoria en la que o saltas y coges tú la información y te metes en ella o verdaderamente no vas a llegar a ningún lado. Quien no se arriesga no gana. Es decir, yo he conocido productores que han hecho un verdadero disparate y esto es una cosa que no quiero que ninguno de ustedes hagan cuando sean más adultos, y es hipotecar su casa para coger ese dinero y ponerlo en una producción. Eso está prohibido hacerlo. Escúchenme bien, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ir la producción. Entonces, yo creo que en estos niveles lo más importante es hacer pequeños pasos, pequeñas tomas de riesgo y de esa manera poder ir evaluando poquito a poco. ¿De acuerdo? Para mí ese es el concepto de la vida, pero claro, es el mío y es particular, tal vez para ti no sea el mismo. ¿Más preguntas por aquí? La idea y el desarrollo. Sin duda, sin duda. Tú puedes tener la mejor tecnología. Mira, yo les voy a poner un ejemplo. Claro, les puedo poner este ejemplo porque tengo ya canas en los pocos pelos que tengo, pero tengo canas. Vale. Cuando yo empecé a hacer animación, trabajábamos aún con el concepto de células. La animación se hacía a mano, fotograma a fotograma, teníamos células, la grabábamos con una truca, que es una cámara gigante. Y entonces empezó a desarrollarse esto del software, empezábamos a oír esto de algo de Pixar, algo que venía de Estados Unidos, que era maravilloso, etcétera, etcétera. Y se empezó a desarrollar software. ¿Qué ocurrió? Que cuando se desarrollaba en ese periodo un software específico para algo, todas las producciones utilizaban ese software. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando empezó el software que simulaba el movimiento del agua. Absolutamente todas las ideas que desarrollaron los creadores en ese momento, todas implicaban el agua, porque querían darle un nivel superior, sin darse cuenta si la narrativa servía o no servía. Es lo mismo cuando, por ejemplo, el concepto de arena, Sand Concept. Sand Concept es que cuando se desarrollaron la posibilidad de animar casi al milímetro, ¿no? Todo el mundo hacía escenas de viento con arena, luego tal. O sea, era una producción donde no existía la creatividad, sino era una muestra constante de software, más que una presentación de una idea desarrollada adecuadamente. No sé si le he contestado al alumno, espero que sí. No sé si queda algo más por ahí que me quieran preguntar o si no, continuamos. De acuerdo, gracias Nacho. Bien, continúo con el siguiente. Y esto, Nacho, yo no sé si es un asunto que ustedes tratan en su temario, pero bueno, que me pareció que fuera interesante para que los alumnos vieran lo que son las Production Bibles aquí en Norteamérica. ¿De acuerdo? Bien, yo quiero hablarles de dos conceptos que necesito que ustedes sepan
y son dos conceptos además que necesito que ustedes sepan la diferencia entre ellos y sobre todo que sepan cómo desarrollarlo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar del concepto de Biblia de producción y vamos a hablar del concepto de Biblia artística. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la Biblia? Todos sabemos lo que es la Biblia, ¿no? Bien, el libro, en teoría, lo que es la Biblia. Pero lo que nosotros denominamos la Biblia de producción es un pequeño libro en el que tenemos toda la información crucial sobre esa producción. Ese libro de producción yo se lo puedo pasar a Jordi, Albert o Nuria, Cristina, en fin, cualquiera de los otros profesores, y ellos podrían desarrollar la idea a partir de esa Biblia de producción que nosotros hemos desarrollado. Entonces, vamos a ver qué elementos tenemos que tener en una Biblia de producción y para qué hacemos esa Biblia de producción. Bien. El motivo principal de hacer la Biblia de producción es porque nosotros necesitamos comentar, explicar, decir, transmitir a alguien cuál es la idea que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros desarrollaremos un documento en el que diremos, bien, hay una serie de información que vamos a ir poniendo. Es como una especie de libro de la producción. A mí siempre me gusta empezar, y este sistema que les pongo a ustedes aquí en pantalla es el sistema que se utiliza en Estados Unidos, en Inglaterra, Australia, Canadá, en los países punteros en lo que significa el desarrollo de la animación y videojuegos. Nosotros, como les dije en la presentación a través del ascensor, tenemos que ser capaces de en una sola línea explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que nos encontramos es la single line. Single line es lo que llaman los ingleses el tagline. Es decir, si yo escucho por ejemplo, vamos a definir una película juntos, ¿les parece? Para ver cuál es la tagline, la single line que estamos hablando. A ver, ¿quién me puede describir en una sola frase Shrek? La película Shrek. ¿Se acuerdan Shrek? El monstruo verde con el burro, etcétera, etcétera. Bien. ¿Quién de ustedes es capaz de definirme con una sola frase la película Shrek? No voy a decir nada. Les toca a ustedes ahora trabajar. Mucho tecleo. Van a venir ahora. Eso es estupendo. Con mucho gusto les atiendo a todas. A ver, ¿quién me puede definir Shrek? ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Encantada. Hola, chicos. Ojo, tenemos monstruo solo obtiene un amigo. Monstruo transformado en un rey querido. Ajá. Los monstruos también pueden ser buenos. Fantástica, sí. Un ogro que quiere vivir tranquilo en su ciénaga y no le dejan. Vale, perfecto. La historia de un ogro que es odiado por lo que es y no por lo que hace. Muy bien. Bien, todas esas frases están fantásticas, ¿vale? Ahora, necesito que esas frases las hagan ustedes un poquito más largas y le pongan adjetivos, ¿vale? La historia de un monstruo o de un ogro verde que se enamora de una princesa y son felices. La historia de un ogro que se enamora de una princesa y frente a todos los obstáculos finalmente son felices. ¿Ustedes creen que con esa single line que yo he hecho he definido Shrek o no? Les pregunto acerca de la que yo he hecho. ¿Ustedes creen que está definido correctamente? Bueno, pues sí, esa sería la single line. Luego ponemos la información mezclada, es decir, ¿se acuerdan que les acabo de decir mix of?
mezcla de. Es decir, ¿qué películas son las inspiraciones? ¿Qué libros son las inspiraciones que hemos utilizado? De aquí hemos cogido esto y hemos puesto esto. Es decir, es una historia basada, vamos de nuevo al ejemplo de Shrek, podríamos decir, es una historia basada en un fairy tale, que se dice en español, cuento de hadas. Cuento de hadas. Sí, perdón. Una historia inspirada en un cuento de hadas donde distintos personajes de distintos cuentos van a participar, en la que un ogro, entonces estamos diciendo ya que estamos referenciándolo a los cuentos de hadas, ¿vale? Lo mismo tendríamos que decir, bueno, pues tiene la influencia de esto, tiene la influencia de esto otro, tiene la influencia, etcétera, 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 de otras películas, otras circunstancias. Por ejemplo, mira, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver una película muy antigua. La película Dumbo, de Walt Disney, ¿vale? Primero, ¿qué influencias tiene esa película? Pues que justamente 50 años antes, en Inglaterra, había comprado un elefante muy grande, que se llamaba Jumbo. Jumbo, pero con J en vez de D. Y bueno, en inglés es que la palabra jumbo implica siempre cosas grandes. Por ejemplo, imagínense el avión jumbo, ¿no? El avión jumbo es el avión más grande que existe, ¿vale? Entonces, en realidad, la película Dumbo está inspirada en parte en la vida del personaje de Jumbo. Y lo único que hicieron fue, para que fuera de una forma un poco más infantil, quitaron el nombre de Jumbo y lo pusieron Dumbo. Dumb en inglés significa tonto. En realidad lo que estamos diciendo es el elefante grande tonto. Ese es el nombre de la traducción más o menos literal del nombre de Dumbo. Entonces, cuando nosotros presentamos, ¿qué decimos? Está inspirado en la historia del oso, no del oso, del elefante Jumbo del zoo de Londres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de Shrek. ¿Qué mezcla pondríamos nosotros? A ver, ¿quién cree? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Muy bien. Muy bien, como tú quieras, Nacho. Sí, perfecto. Notre Dame es muy buena aportación, ¿eh? Más. Bueno, no hay problema. Pero yo lo que quiero es que entiendan el concepto. Para mí lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Es más, y esto me van a matar los profesores, o sea que hagan que los profesores se tapen los oídos ahora. Si alguien quiere realizar una Biblia y quiere que yo le eche un vistazo y le diga si va bien o mal por el buen camino o no va por el buen camino, a través de Nacho, lo siento, me pueden mandar, si quieres, seleccionas 3 Biblias, me las mandas y yo les digo a los alumnos si van por el buen camino o no van por el buen camino cuando las desarrollen, ¿de acuerdo? Venga, después de esto tenemos que tener lo que es la sinopsis. Necesitamos en aproximadamente de 7 a 10 líneas, apúntense a este número de 7 a 10 líneas, necesitamos realizar lo que es la sinopsis de la obra. Es decir, en una línea sencilla hemos definido lo que es la obra, es una mezcla de tal y tal y tal y cual, y esta es la sinopsis, ¿vale? Tras la presentación de la sinopsis ponemos la presentación de los personajes claves con sus diseños, es decir, ponemos a la historia del personaje y al lado ponemos, personaje se llama Dumbo. Es un elefante de color gris que tiene la nariz rosa. Lleva siempre un sombrero de payaso. Hace y explicamos el diseño físico y psicológico. Atención, aquí tenemos que hablar del diseño psicológico del personaje. Cómo va a actuar y cómo va a interactuar con los otros personajes. En el caso de Dumbo, pues habríamos, voy al caso de Shrek, que es más cercano porque el de Dumbo es más antiguo. En el caso de Shrek, pues pondríamos a Shrek, pondríamos a la princesa vestida de princesa y como princesa, luego cómo se transforma
en monstrua o monstruo, como quiera llamarlo, ¿no? En obra, vamos a llamarlo en obra, pondría al burro, pondría a todos los personajes secundarios principales, etcétera, etcétera, etcétera. Descripción física y descripción psicológica. Luego tenemos que hablar de la sinopsis de los episodios o de la sinopsis de los hechos que ocurren en cada nivel del videojuego. Bien, ¿qué significa esto? Imagínense que en vez de hacer un largometraje, lo que estamos haciendo es una serie de televisión de dibujos animados. Posterior a esto, tendríamos que poner la sinopsis de cada episodio. Episodio 1, ocurre tal cosa. Las sinopsis no pueden tener más de 5 líneas cuando son sinopsis de episodio, ¿vale? Lo mismo ocurre con el videojuego, es decir, en el nivel 1, ¿qué es lo que ocurre? El personaje entra en una mazmorra, coge una espada, tiene que romper el no sé qué, hace no sé, todo lo que sea en cada caso concreto. Luego, hablamos de los props. Props son los objetos que van a estar asociados a esos personajes. Luego hacemos un pequeño resumen del cast and crew, es decir, quién está asociado a la producción, quién es el productor, quién es el director, si vamos a utilizar la voz de un personaje famoso, ponerlo ahí. Y finalmente, información complementaria. La información complementaria es cualquier cosa que ustedes piensen que puede ayudar a mover hacia adelante esta idea. Una cosa que verán es que hay algunas Biblias de producción que cuentan con un, ¿cómo se dice en español? Con un calendario de producción y con un presupuesto. Eso solo se hace en la segunda parte. Es decir, si a alguien le gusta mi Biblia y me dice, me gusta el proyecto, vamos a intentar tirarlo hacia adelante, lo que haces es añades el plan de producción, añades el presupuesto y se lo vuelves a mandar todo junto. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, pues ellos lo podrán analizar. Bien, ahora vamos a hablar de otra Biblia que es completamente distinta, que es la Biblia artística. La Biblia de producción se hace antes de la producción, cuando estamos buscando los fondos o cuando estamos intentando propiciar la producción de la obra, ¿vale? Entonces, la Biblia artística se produce una vez ya el proyecto ya tiene cierto nivel de financiación, ¿de acuerdo? Bien. En la Biblia artística verás que no se hablan de frases ni nada por el estilo. La Biblia artística es una Biblia de diseño, completamente y exclusivamente de diseño, en la que tenemos que hablar cuál va a ser la interactividad entre los personajes, la interactividad con los props, es decir, la interactividad con los objetos, cuál es la línea de diseño, la línea y estilo artístico, es decir, qué colores, por ejemplo, van a utilizar, si un personaje nada más que va de azul, va con tal diseño de azul, con tal croma, con tal cosa, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los fondos, de los personajes asociados con sus props, no de la interactividad de los props, sino de personajes con sus props. Vamos a hablar de los efectos especiales, de sonido y de visuales, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan bien la diferencia entre estas dos Biblias, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ustedes plantean trabajar en el futuro, alguno de ustedes tiene la oportunidad de venir, por ejemplo, a trabajar a Canadá o a Estados Unidos o, por ejemplo, Inglaterra, en fin, o Francia, cualquier otro país, esta diferenciación es muy clara. Y tú tienes que tener una Biblia de producción preparada cuando tú entras a un trabajo, si quieren ellos ver qué ideas tienes tú. Luego, por supuesto, si quieren, en otro momento podemos hablar de cómo se desarrolla un currículum a la hora de entrar a una empresa en correcto, qué es lo que están esperando ver en tu currículum, ¿no? Y esta Biblia artística, como ya les digo, se desarrolla después. Entonces, en muchas ocasiones, si han cogido tu idea para hacer la producción, es decir, han aceptado tu Biblia de producción, te van a pedir que hagas la Biblia artística. Me he dado cuenta en muchos casos que en Europa, en algunas zonas de Europa, no se diferencia tanto,
Pero, por ejemplo, en Norteamérica y en los países de habla inglesa, esto es fundamental, la división entre la Biblia de producción y la Biblia de arte o la Biblia artística. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para mí en estos momentos, por favor. Nos quedan como una media hora juntas, ¿verdad, Nacho? Sí, Jordi, Nuria, a nivel, yo simplemente es una pregunta de comparativa, ¿no? De lo que está exponiendo. No te oigo muy bien, Nacho. ¿Puedes subir el volumen, por favor? Voy a poner el micro aquí. ¿Me oyes ahora mejor? Es que así me siento más youtuber. Venga, estupendo. No, decía que sí, hay mucha diferencia de lo que ha explicado Raquel, ¿no? Que veo que ellos diferencian mucho la Biblia de producción de lo que es la Biblia artística. Y claro, yo lo estaba comparando con el GDD, ¿no? Y yo creo que es un poco viene a ser lo mismo, ¿no? En algún sentido. No sé qué opináis vosotros. Sí, yo lo estaba comparando también con el GDD. Me parece bastante lo mismo, hablando de videojuegos, que básicamente es eso, es un documento, unos documentos que tú le das a una persona que entra externa al proyecto y si se lo lee, sabe exactamente todo lo que tiene que hacer. Exactamente. Es decir, ¿sabes lo que ocurre, Jordi? Es un poco lo que yo estaba comentando antes. Es decir, tú tienes aquí esto, pero ¿cómo te lo transmito? ¿Vale? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, si entienden bien la terminología que estoy utilizando. Hay una, dice, ¿la Biblia hace referencia a los elementos que inspirarán a la producción o son elementos originales que ya forman parte de la idea de nuestra historia? También tenemos que hablar de qué nos ha inspirado a llegar a esa producción, sin duda. Porque eso es, déjame que vaya a la anterior, es el mix of. Mix of, ahí ponemos todas las influencias que hemos recibido a la hora de realizar esta idea, a la hora de crear, de desarrollar esta idea. Más. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta más? No, parece que no, parece que ya lo tenéis claro. Bueno, perfecto, pues esta es copyright y ahora, pues mira la sección de preguntas. Porque llevo hablando sin parar, pues, hora y media. Y yo ya me he tomado casi la vida entera. O sea que ahora les toca a ustedes hablar un poco y dejarme descansar un poco la hoja. Tiene otra más, dice, ¿suelen cambiarse a lo largo de la producción estas Biblias? No. Las Biblias de producción se tienen que mantener. La Biblia es un documento final. Las Biblias artísticas sí pueden sufrir algún tipo de modificaciones. Porque esencialmente, por ejemplo, tú imagínate que tú estás programando que un personaje haga lo que sea, X, ¿no? Y te das cuenta que si lo haces del modo Y es más sencillo y puede permitir más movilidad, una mejor animación o inclusive una mejor inclusión en el fondo. Entonces, las Biblias creativas sí pueden variar. Las Biblias de producción no varían. Y otra más que dice, ¿qué opinas sobre la ambición en el aspecto de ideas o producción? ¿Puedes matizar un poquito más la pregunta? ¿Se refiere si es bueno tener ambición? ¿Eso es a lo que se refiere el alumno? Ahora a ver si... Ahora lo matiza más. De acuerdo, De gracias. momento pasemos a otra. Sí. ¿Qué soléis tener en cuenta a la hora de leer un currículum vitae? ¿O qué factores son más importantes a la hora de presentar una reel en una empresa, por ejemplo? De acuerdo. Bien, primero, en España se tiene mal acostumbrado a las personas y ponemos nuestra foto, ¿verdad? Cuando muchas veces mandamos el currículum. Por ley, fíjate lo que te estoy diciendo, por ley, en Estados Unidos y Canadá está prohibido poner tu foto en el currículum. O sea, si alguien tiene intención de mandar el currículum, por favor, que nunca ponga su foto. Y les voy a explicar por qué. El concepto es que a ti te contraten por lo que tú sabes, no por si eres alto, bajo, gordo, negro, blanco, chino, de donde seas. Es decir, todo lo que tenga que ver con tu vida personal tiene que estar fuera del currículum. Eso no puede estar dentro del currículum. ¿De acuerdo? Entonces, pondrías tu nombre, tu dirección, tu teléfono y tu correo electrónico.
No dices nada más, no dices la edad, no pones tu foto, como ya he insistido anterior, no pones tu estado civil, casado, soltero, arrejuntado, o el que sea, ¿verdad? No pones nada de eso. Y entonces, aquí el currículum, si quieren, otro día nos reunimos más adelante y les digo cómo hacer el currículum exactamente, pero lo primero que se va a mirar es la formación, ¿vale? Aquí te exigen que tengas una formación básica para poder acceder a algunos puestos de trabajo. En Canadá, en concreto, para que se hagan una idea, es el país con más licenciados del mundo. Es decir, gente que ha ido y ha hecho sus grados o su licenciatura e inclusive su doctorado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí primero miren es tu educación, tu formación. En un segundo nivel van a mirar tu experiencia laboral. Eso es lo que se refiere al currículum. Y luego hay una cosa que es un truco, es un secreto, que las empresas quieren saber si tú realizas trabajo voluntario o no. Van a decirme, pero bueno, ¿qué me estás contando? Esto es lo siguiente. Tú pones toda tu información, encuentras tu currículum. Yo si quieren les puedo mandar algún tipo de ejemplo para que ustedes vean, ¿verdad? Está en inglés, pero bueno, lo podrán ver. Al final, ellos quieren saber cómo tú te preocupas por la sociedad. Entonces tendrás que decir, pues soy voluntario en un banco de comida y voluntariamente estoy ahí los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Perfecto. Y en algunos casos te piden una cosa que se llama el statement. El statement significa la declaración. Y es un documento en el que te dicen, dame tu statement. Tu statement es, dime qué opinas de la integración social, de la integración de las parejas del mismo sexo, qué opinas, en fin, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Si tu filosofía de trabajo coincide con la filosofía de trabajo de esa empresa, tienes más posibilidades, evidentemente, de ser contratado. ¿Qué buscamos en un reel? Como también me parece que un alumno preguntaba qué era en un reel, ¿no? El reel es muy sencillo lo que pregunta. Tienes que poner al principio tu nombre, pues yo pondría Raquel Benítez Rojas, y abajo, entre paréntesis, pondría vídeos usados con aprobación del autor. ¿Por qué? Porque tú vas a coger trozos de esta película que has hecho tú, de este vídeo que has hecho tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú pones el vídeo solo de la animación o solo de la parte del videojuego que tú hayas desarrollado. No engañes. Y en la parte inferior pones copyright, el símbolo de copyright, y pones el nombre de la productora. Así lo vas haciendo sucesivamente con tantas producciones tú hayas trabajado como no. Y al final, si has añadido música, pones de nuevo en una pantalla en negro, pones copyright, música, no sé, el cantante que haya utilizado para poner la banda sonora a ese reel. Por favor, aquí en Norteamérica y en la Commonwealth y en lo que se refiere es que no quiero decir fuera de España, pero en muchos países fuera de España, el tema del copyright es muy serio y tienen que seguirlo de esa manera. Asimismo, el tema de la declaración o statement. Piensen que si alguna empresa norteamericana, alguna empresa inglesa o canadiense les va a llamar para trabajar, lo primero que le van a pedir es su statement. Es si eres inclusivo, si tienes problemas en trabajar con personas de distintas razas, qué opinas de la homosexualidad, estás dispuesto a viajar, bueno, en fin, todo este tipo de preguntas. Yo sé que suena muy raro, pero es el formato que se utiliza aquí. Y yo a lo mejor, si quiere Nacho, yo se lo puedo mandar modelo simplemente para que ustedes vean. Pero se digo que es el canadiense, el norteamericano, el inglés, etcétera, etcétera. Sí, sería muy interesante, ¿eh? Sí, yo con mucho gusto. ¿Estás con el nombre de Albert? ¿Ahora eres Nacho o Albert? Es que nos hemos cambiado de sitio. No, estoy, como el camarote eres hermano. Estoy bromeando, tranquilo. Te reconozco detrás de la máscara. Vale, pues yo te mando el modelo para que ellos lo tengan. Raquel, yo te quería preguntar, ¿la gente miente mucho en su statement? Mira, ¿sabes lo que ocurre?
es como el voluntariado, ¿vale? Aquí te voy a poner un ejemplo para que tú lo hagas. Aquí, si tú ves a un compañero copiando en un examen, tienes que denunciarlo al profesor. Es decir, aquí las carreras y sobre todo cuando tú te vas a integrar, porque aquí tienen muy alto el concepto de integración en la sociedad. Por eso te piden horas de voluntariado y por eso te dicen cuál es tu statement. En el statement no puedes mentir, no debes mentir. Porque como se suele decir en español, se coge primero un mentiroso con cojo, ¿no? Y es así, ¿no? Es decir, o sea, vivimos en una sociedad más tolerante, más abierta y eso es lo que esperan ver. De hecho, si no se ve una declaración de intenciones muy clara, puedes tener un magnífico currículum que no te contrata. Es decir, yo conozco empresas que primero miran tu statement, tu declaración, y luego miran tu trabajo. Porque si no encajas en lo que es la filosofía de la empresa, pues no les interesa. Para nada. Si tú ves mi currículum, es decir, tengo un currículum de 36 años. Cuando quieras, te lo mando, Nacho, para que tú veas que pone cuál es mi trabajo de voluntariado, cuántas horas de voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. El voluntariado, además, las empresas tienen la obligación de darte un par de horas para que tú puedas hacer tu voluntariado, si no lo puedes hacer fuera de horas de trabajo, y por supuesto la empresa te paga esas horas, sin problema de ningún tipo. Que sepas que aquí todo el mundo se ha vuelto loco cuando has dicho que no hay que poner la foto en el currículum. En España es como lo más habitual, poner la foto. No, aquí está prohibido y por favor que nadie mande aquí, ni nadie mande, por ejemplo, su número de pasaporte o su número del documento nacional de identidad, cosas de ese tipo, todo lo que sea información privada, no pongas si estás casado, si estás soltero, no pongas fotos de ningún tipo. Eso estamos hablando fuera de España. España yo se lo dejo ya a los profesores que ellos sabrán mejor que yo lo que se pide en cada sitio. Pero bueno, si tú lo piensas, Nacho, a mí me parece que es lo correcto. Porque tú tienes que contratar a la persona pues por sus conocimientos, no por su aspecto físico. A ver si nos entendemos, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, me acuerdo porque además estaba yo visitando Madrid en esa época, que una empresa de una consultoría había cerrado y había tirado los currículums de la gente. En vez de destruirlos, los tiró directamente al reciclado, ¿no? O a la basura, o lo que fuese. Y muchos currículums, pues una gente vio muchos currículums y tal, y las notas que ponían eran tremendas. Ponían cosas como, no me gusta porque es muy gorda. O no me gusta porque es calvo. O cosas así para no contratar a una persona. A mí me parece que eso es, tal vez ya es que llevo muchos años viviendo fuera y trabajando fuera, pero me parece que no es correcto hacerlo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bainepsan pregunta, ¿es cierto que suelen revisar antes las Reels que los currículums? ¿Y solo revisan los currículums si se genera interés? En el no es cierto. No es cierto, no es cierto. Son, primero, vamos a ver. Si tú en un currículum ves que una persona ha trabajado o ha hecho una serie de cosas, evidentemente miras el reel, ¿vale? Si tú ves que ha hecho 3 cosas en 3 producciones que básicamente no son muy importantes, a lo mejor puedes ver el reel, pero el reel, ¿sabes lo que pasa? Que el reel en muchas ocasiones engaña bastante. Porque a lo mejor en ese reel, en esa secuencia que tú pones, a lo mejor tú has realizado la animación. Pero claro, la animación, si tú luego le añades el audio, la música, los props, el ring, el no sé qué, no sé cuánto, para ti, para varía totalmente. Es decir, no es lo mismo ver la animación simple que tú hayas hecho a la animación incrustada ya en lo que es el propio vídeo, ¿no? Entonces, por eso depende un poco de las empresas, pero yo diría, una cosa distinta es el portfolio. El portfolio sí lo miran antes, que no es lo mismo que el reel. ¿Sabemos la diferencia? No, si nos la explicas será fantástico. Vale, una cosa es
En realidad, aquí te piden 3 cosas. Una sería tu currículum, ¿vale? En tu currículum, además, en la parte de arriba, tienes que poner lo que ellos llaman bio. El bio, se escribe en español bio, con B, es la biografía tuya, es decir, es un resumen de tu currículum, ¿vale? Es decir, soy Raquel Benítez Rojas, he estudiado esto, y estoy aquí en Canadá, ¿vale? Otra cosa que te piden es el reel, es decir, la animación que tú has hecho, el videojuego que tú has hecho, lo que sea, en cada caso concreto, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el portfolio. El portfolio es la base del diseño que tú has utilizado para practicar y hacer esa reel. Por ejemplo, te pedirán, si eres un diseñador de 3D, cómo has diseñado ese personaje 3D. ¿De acuerdo? ¿Dónde están los nódulos? ¿Dónde están los puntos de estiramiento? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es lo que es la simplificación del reel, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Para que sepan, reel aquí no se dice demo tape. ¿Vale? Demo, D-E-M-O, tape de cinta. Demo tape. Pero bueno, que da lo mismo, que lo pueden llamar reel si quieren, pero solamente para que lo sepan. Más preguntas. Ah, por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, sí, mira. Cuando tú, te voy a explicar una cosa. Hay una cosa que los productores odiamos, que las televisiones odian y que odian los inversores. Y es que no estés seguro de tu idea. Es decir, cuando tú te sientes enfrente mía o hagamos un Zoom, tú tienes que estar al 100%, ¿cómo se dice? Seguro, perdón, no me salió la palabra en español. Al 100% seguro de tu idea. Las personas, y escuchen esto porque es un tip de muchos años de experiencia, las personas que sobre la marcha cambian la historia para ajustarla al deseo del productor o del inversor, nunca llegan a la financiación. Porque la persona ve que no está segura de tu idea. Es decir, si yo digo, tengo una historia que es de una vaca, un perro y un cerdo que van caminando por el bosque, no sé. Entonces el productor, imagínense, me dice, es que yo soy musulmán y no quiero un cerdo en la imagen. Que eso ha ocurrido, ¿eh? Y tú dices, vale, pues pongo un gato. No hagas. Te diría, bueno, pues tendríamos que estudiarlo, tendríamos que verlo, etcétera, etcétera. Porque sobre la marcha lo que estás cambiando es la historia. Y tú no puedes estar cambiando constantemente la historia en frente de cualquiera que te lo proponga. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ir seguro y confirmado con tu idea. Que a lo mejor no es la mejor, pero para ti es la mejor en ese momento. ¿De acuerdo? Y a posteriori, tal y como digo, la presenta. Que te sugieren cambios. No digas sobre la marcha, sí lo voy a hacer. Porque eso demuestra que tienes inseguridad en tu idea. Simplemente di, bueno, déjame que lo estudie con mi equipo, o bueno, déjame que le eche un vistazo, que plantees la estructura, a ver cómo podría afectar a la narración, cómo podría afectar al guión, etcétera, etcétera, etcétera. Más preguntas. Sí, es verdad. Vale. Ahí te voy a responder a 2 cosas distintas. Una es que quieres hacer una producción que es la bomba, por decir de alguna manera, lo cual, por supuesto, te animo a que vayas a ello. Es decir, no cortes tus alas porque pienses que esto es muy difícil de financiar, ¿vale? Es decir, hay proyectos que se han financiado que realmente eran muy complicados de financiar, pero como la idea, el concepto estaba seguro y claro, no hay problema. ¿De acuerdo? Otra cosa es cuando
mandamos, y perdón que me salte de aquí a otro punto, cuando mandamos currículum. Por favor, seamos serios cuando mandamos los currículums. Siempre hay que mandar una carta adjunta, ¿no? Diciendo soy Pepito y aspiro a la posición de tal. Si uno no tiene currículum, por favor, no manden un currículum diciendo quiero ser director. A mí me parece fantástico. Pero para ser director, antes has tenido que llevar cafés. Y antes de llevar cafés, has tenido alguna vez que barrer la oficina. Y has sido ayudante de producción. Y has sido persona de ayudante de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. A mí cuando alguien, un alumno, se me sienta enfrente y me dice, quiero ser director, le dije, vale, nos vemos dentro de 36 años, que fue lo que me llevó a mí llegar a ser poder, bueno, un poquito menos, a mí me llevó 20, pero bueno, nos vemos dentro de 20 años cuando ya eres director. ¿Vale? No sé si le he respondido a Albert, o Alberto, no sé cómo se me dijo que se llamaba. Sí, ¿no? Sí, sí. Pies en la tierra todo el tiempo. Sí. El currículum y la demo reel son hermanos, ¿vale? O sea, uno va pegado al otro. Tienes que tener en cuenta que cualquier cosa... Bueno, y otra cosa, perdón, antes de responder solamente a esta pregunta, quiero decir una cosa. Aquí es obligatorio presentar de 3 a 5 referencias. Es decir, tú pones tu currículum, después de poner tu statement diciendo, pues sí, creo en la integración social, creo en no sé qué, creo en no sé cuánto, opino que no sé cuánto, patatín, patán, patatán, tienes que decir referencias y puedes decir, referencias se darán si se piden o referencias son las siguientes. Y tienes que nombrar de 3 a 5 personas que hayan activamente participado en tu currículum, que el contratante puede levantar el teléfono y llamar y decir, oiga, el señor Pepe Pérez ha trabajado en su empresa, ¿vale? ¿Cuál era su trabajo? Y su trabajo tiene que coincidir exactamente con lo que tú has descrito en tu currículum. Si dices he sido director y lo que has sido es un ayudante de dirección, dirás, vale, muy bien. ¿No has sido nunca director? No, pues vale. Mira, lo siento, has metido en el currículum y tal. Es más, te voy a poner un ejemplo. Nosotros para dar clases, yo doy clase aquí en varios sitios, pero uno de ellos es una universidad. Para dar clases, bueno, todas son universidades, pero bueno, para dar clases en la universidad, a mí me obligan a firmar un documento diciendo que toda la información que yo entrego a la universidad en mi currículum es verdadera. Y que si yo entrego información que es falsa, puedo ser denunciada por falsos statements, por declaraciones falsas para obtener un beneficio. Es como si fuera, no sé cómo se dice en español. Sí, es un delito de falsedad documental aquí en España. Esta es la palabra que estaba buscando, falsedad documental. ¿Vale? O sea, quiero decir, por favor, si van a mandarlo para acá, sean muy serios. Y una cosa, y es algo que quiero añadirles, es no manden el currículum a todo el mundo. Manden el currículum a aquellas empresas que ustedes conozcan y hayan investigado y hayan visto. Es decir, no me la manden a mí si tú no conoces mi empresa. Porque a lo mejor tú me mandas a mí para una cosa de 3D y yo nada más que hago 2D y videojuegos. No sé, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha. Tiene que ser que esa empresa esté buscando gente de nuestra categoría laboral y si no, si quiere simplemente mantener el currículum ahí, pues dice, simplemente le mando el currículum para que ustedes lo mantengan en sus archivos para si en el futuro surge cualquier otra oportunidad. A ver, ¿más preguntas por ahí? ¿Alguna más? Gracias, Alberto. Mira, te voy a decir dos cosas. Una, y vuelvo a insistir, te utiliza la caja de Pandora. Cualquier noticia, cualquier cosa, cualquier
de cualquier libro que hayas leído, cualquier cosa, apúntalo y guárdalo ahí. A lo mejor no te sirve, pero dentro a lo mejor de 5 años sí te sirve. Y por otro lado, voy a utilizar una frase que han utilizado ya pintores y escritores, no es una frase que me pueda atribuir la autoría, que dice que la inspiración te viene trabajando. Y esa es la única forma que la inspiración viene. Es decir, tú tienes que preparar tu mente, tu alma y tu cuerpo para estar inspirado. Es decir, busca, sé que quiero hacer algo sobre los pájaros en el bosque. Perfecto. Pues vete al bosque, pues empieza a leer acerca de los pájaros, que no te venís, bueno, pues a lo mejor, oye, pues mira, qué curioso, que el pájaro no sé qué, hace no sé cuánto, cuando no sé qué. Pues, oye, pues aquí esto puede ser curioso, una historia que... Es decir, estate embriagado de lo que tú consideras pueden ser ideas que a ti te despiertan. Ya verás tú que si la inspiración te coge trabajando, porque el trabajar no solamente implica estar delante de un ordenador, sino estar inmerso en lo que es la historia. Por eso decía yo que sin una historia no hay animación. Es decir, bueno, puedes hacer animación, pero no hay elementos. Por eso de ahí la importancia de un guión y de la credibilidad inicial, ¿no? Rubén, eso es lo que yo hago en todo caso. A mí me funciona de esa manera. No sé si hay más preguntas por aquí, chicos. Parece que no. ¿No? Raquel, ha sido muy inspiracional, de verdad, ¿eh? Gracias. No, de verdad. Y a mí me ha quedado claro dos cosas muy importantes. Una es que hay que ser fiel y honesto con uno mismo y defender aquello de lo que está trabajando, no prostituyendo tu idea a la mínima de cambio por el único objetivo de venderlo. Y luego que al final, ¿no? Que es lo que yo me quedo más es que si pones corazón y pasión en aquello que tú quieres hacer y le das esfuerzo y dedicación y demás, al final las cosas acaban saliendo, ¿no? Y esto lo has ilustrado cuando decías que no importa cuán caro puede llegar a ser un proyecto al final, porque a veces de la nada salen proyectos maravillosos que hay mucho coste detrás y con una expectativa súper nula, ¿no? Al final de conseguir objetivos. Sí, sí. Yo es que creo, mira, yo creo que en general en la vida, Nacho, a las cosas hay que ponerle pasión y hay que ponerles corazón, ¿no? Porque piensa que normalmente el horario de trabajo de una persona son 8 horas al día, aproximadamente, ¿no? Pueden ser más o menos, ¿no? Imagínate que tienes que hacer durante 8 horas algo que no te gusta, que no te inspira, que no te llena. Es muy frustrante. Entonces, lo que tenemos que aprender a crear, a narrar. Y me gustaría un día, cuando ustedes lo estimen más adelante, o cuando quieran hacer una charla, hablar sobre la narrativa. ¿Cómo podemos hacer una narrativa de tal manera que nos permita desarrollar los proyectos de videojuegos y audiovisuales, ¿no? Es decir, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi ordenador, tengo mi despacho, tengo mi oficina, pero cuando llega, normalmente siempre, tú sabes que respondo los WhatsApp a cualquier hora y todo esto que me manda, pero... Doy fe. Sí, pero también tengo mi tiempo para mí, es decir, porque a mí también me apasiona leer y me apasiona ir a museos y leer literatura y tal. Entonces, lo que yo quiero es que tu pasión sea tu trabajo. A mí cuando me dicen, ¿cuál es tu hobby? Mis hobbies son lo que hago. Que yo tengo luego cosas paralelas en mi vida que me ayudan a desarrollar la vida, como son mis perros, como es mi pareja, como es hacer excursiones, como es viajar, en fin, otro tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la palabra que has utilizado, Nacho, de la prostitución de la idea, de la prostitución del concepto. Es algo que no pueden permitirse. No pueden permitirse. Necesitamos ideas nuevas, necesitamos voces nuevas, gente que rompedora y que no tenga miedo a presentar y hacer cosas distintas. Eso es mi punto de vista. Chicos, le damos un aplauso, ¿vale? Oye, gracias. Mirad esa cámara, que os vean. Javi, Isaac.
Nada, muchas gracias a todos. De verdad, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Espero que tengamos la oportunidad de vernos en cualquier otro momento. Y, por supuesto, Nacho, a la disposición de la escuela para cualquier cosa que yo pueda hacer por ustedes. Yo, si no hoy, mañana, yo este fin de semana me pongo y te mando en una sola página el modelo de currículum americano, si te parece bien, y canadiense, para que los chicos lo puedan tener y cualquier cosa, bueno, pues ahí estamos. Perfecto. Pues De acuerdo, muchísimas oye, gracias. pues muchas gracias. ¿Cómo se dice adiós en catalán? Adeu. 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 Que tengan un día fenomenal y que de verdad que les vaya todo muy bien siempre. Aquí estoy a sus órdenes. Hasta luego. Igualmente, muchas Placer. gracias, Raquel. Chao, bye.